Y conforme fue aprendiendo, de los músicos más importantes en el cine, varios vienen del jazz, incluyendo el baluarte número uno que se llama John Williams. Que John Williams es como el maestro No, del es que cine. el tipo O es sea, todo desde increíble. Star Wars, Jaws, E.T., hasta Harry Potter y Sí, todo, sí, sí. Y Jurassic bueno, Park. de hecho, Él es el baluarte, o sea, el estandarte de la música de cine. y él viene de jazz. 100% músico jazzista. Y eso que, o Y sea, eso ¿qué me te dio hace sentir eso? inspiración. Claro que hay programas de film music y los Ujú, hay sobre todo nuevamente en universidades privadas como Berklee College of Music o USC, ujú, pero yo no iba a ir a esas universidades de todos modos, o ujú. sea, no eran una opción. Hola, hola, hola a todos. Bienvenido a otro episodio de este podcast Multiverso Infinito, esta vez en español. Yo soy su conductora, Grecia Salamón Rose, y hoy estoy muy emocionada porque tengo un gran amigo al lado mío, literalmente ya familia prácticamente, pero además de eso, una de las personas más talentosas que conozco en el mundo de la música. Él es compositor, músico, además de un resumen, un currículum que va así de largo, como que cae. Así que eso lo vamos a hablar durante nuestra entrevista. Daniel Rojas, ¿cómo estás, Hola. Dani? Súper, súper bien. Muy Gracias por feliz de estar estar por acá. aquí. No, gracias por la invitación. Es esto como, ¿tú haces muchas cosas en cámara o no? La verdad no, no tanto. O sea, he hecho algunas entrevistas y cosas así, pero por lo general estoy detrás de cámara, porque estoy en Sí, el estudio solo y sí, muy, muy pocas veces frente a cámara. sí. Bueno, Daniel, aparte obviamente el gran talento que tienes y ahí vamos a llegar, no te preocupes, pero aparte de eso te quiero decir que una de las razones por las que estás aquí en este espacio es porque siento que eres un ser humano increíble. A pesar Gracias. de todo lo que has logrado, lo haces con mucha dedicación y mucha humildad, que yo creo que es uno de esos atributos claves que tú tienes, ese nivel de humildad y obviamente pasión por lo que haces, pero quedarte siempre en un estado sí, de humildad, de amigos, de algo que es bonito crear contigo, ¿no? Así que Gracias. sí, No, eso me encanta igual. y eso siempre me lo llevo de ti. Pero bueno, vamos a ver, a mí me han comentado Ujú. y lo he visto y algo que yo definitivamente quería, como pick your mind, o sea, quería abrir un poco la mente, ¿qué hay adentro de la cabeza de Daniel? Ok. Porque cuando yo voy a tu estudio, o Ujú. sea, es algo que yo no entiendo, eso es chino para mí. No entiendo nada, no sé qué está Botones y pasando, son aparatos y botones todo, y sí. teclas, instrumentos y cosas. Y lo lindo es que cuando yo te pregunto algo, para ti se te abre el universo entero, ¿no? Es que ten que te enseño todo, Ay, yo no sí. sé ni qué significa, pero lo que has creado es increíble. Ah, Así que gracias. cuéntanos un poquito cómo Ujú. comenzaste con este tema de la música, primero que nada. Bueno, la música para mí viene de familia. O sea, yo sí soy nacido dentro de la música porque mis papás los dos son músicos profesionales. Ok, Se dedicaron a eso toda su vida y son músicos clásicos, ok. como músicos de orquesta, digamos. Entonces mi papá y mi mamá, los dos, estuvieron en música, pues desde que yo nací he estado ahí. Ujú. Entonces, pues creciendo, siempre acompañándolos a ensayos, a la orquesta sinfónica, a Sí. conciertos Se de te colegas. desarrolló el oído. Sí, exacto. Y sobre todo como la apreciación, yo creo. Ujú, Y ujú. como que inconscientemente vas como aprendiendo, porque es el lenguaje de la casa, digamos. Entonces es como cuando una persona crece en una casa de, no sé, mecánicos y cosas así, posiblemente aprende de mecánica. Claro. Pero nosotros todo, o sea, todo era de compositores, de repertorio clásico, de instrumentación clásica, de todas las cosas. Muy clásico, eso sí. O sea, mis Ujú. padres no eran músicos populares, ni músicos de jazz, ni nada, eran músicos puramente clásicos, profesores en la universidad. ¿Y eso qué significa? Eso quiere decir que es más como tradicional, como Ok, música, digamos, de orquesta, ok. tradicional, de lo que llaman en inglés Western Classical Music. Entonces, por lo general, viene después del Renacimiento, todo lo que es ya la época barroca, la época clásica, Ujú. precisamente, posclásico y todo lo que es modernismo y hasta el día de hoy, digamos. Entonces, todo lo Ok. que es como el repertorio orquestal o repertorio de instrumentos tradicionales. Sí. Pero en realidad, mucho del conocimiento musical viene de ahí Ujú. porque como en todo hay que aprender eso de primero
para claro, después destrozarlo y llevarlo a cualquier lado, ¿no? claro. Entonces, pues de ahí viene, digamos, mi background de música, viene de la familia, pero ya cuando yo estaba como 8 o 10 años, fue cuando ya empecé como a pensar como, ah, bueno, esto tal vez puede que Esto sea sí me mi gusta. carrera también. O sea, A porque los al 8 años, por wow. ahí fue cuando empecé a pensar que tal vez la música sí era como mi Estaba como camino el también, ¿no? camino estaba un poco abierto para ti en este sentido. Exacto, sí. Porque hubo una época, poquito, no por mucho, pero hubo una época en que yo decía, no, mis papás son músicos, pero yo no quiero ser músico. Ujú, ujú. Pero al El ratico, rebelde. sí, al Sí. ratico, pero ya como a los 10, definitivamente ya a los 11 años por ahí, ya, ya había pasado por esa etapa y yo ya dije, no, la verdad, sí, lo que más me gusta es la música. Ujú, Entonces, ya a partir de ahí lo tomé como más en serio y ya todo lo que era, digamos, lo que aquí es high school, o sea, el colegio que decimos allá, ujú, sí lo tomaba ya muy en serio, o sea, ya yo estaba estudiando música ya con profesores particulares y no ujú. solo instrumentos, sino también como teoría musical y todas esas cosas, ya como haciendo camino para eventualmente hacer una carrera en Sí. música, ¿no? Ujú. Y bueno, yo siento que también la música tiene tantos aspectos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que puedes hacer con música, pero tú te has enfocado en lo que es scoring, Ajá, exacto. que para mí eso suena, o sea, siento que dentro de la música es lo más difícil, como que crear desde la base, instrumento por instrumento, sonido por sonido, la Mm. melodía que realmente va a tener una escena o una película, ¿no? O sea, con toda esta experiencia, ¿cómo llegaste a decir, me voy a dedicar a esto específicamente dentro del mundo de la música? Sí, bueno, en realidad, o sea, sí es bastante complicado o complejo, digamos, Ujú. porque sí requiere conocimiento de muchos instrumentos y todo eso, pero a la vez es uno de los lugares de la música que requiere menos, este, dedicación de horas a la vez, digamos, o sea, ser instrumentista, Yo hubiese pensado todo lo contrario. es que la diferencia es que es una carrera más a largo plazo. Es Ok. como dicen, that's the marathon, it's not the sprint, en el sentido, Yes. versus ser instrumentista es como ser deportista. O sea, ser Mm, instrumentista es como ser nadador o ser corredor. Depende mucho de la edad y ujú. depende mucho de la cantidad de horas que se le pone y la dedicación. Y es sumamente difícil. O sea, ser un violinista de orquesta profesional o flautista o lo que sea, requiere horas de horas, o sea, 6, 8, 10 horas de práctica al día para Wow. poder mantener la Y eso tú lo destreza. has hecho. No a tal punto. O sea, Ok, yo lo hice, ok. digamos, por un tiempito cuando estaba más niño, digamos, que mientras buscaba mi avenida, Claro, pero mi mente no era de quedarme al frente de un atril por 4 horas leyendo partituras de Bach. O sea, eso no claro. era lo mío. Y sí tenía, por ejemplo, otros Suena amigos. loquísimo. Partituras de Bach. Ya ahí perdida. Perdida. O sea, de aquí a Japón. No, pero digamos, la gente que se convierte en violinistas, concertinos y cosas así, eso es lo que hacen. Se sientan ahí con su violín o con su piano, lo que sea, con un pedazo de papel y lo estudian de principio a fin, lento, despacio, más rápido, más despacio, frase por frase y todas esas cosas. Para mí eso me volvía loco. O sea, Ujú, cuando yo tenía ujú. esas clases, rápidamente, en cuestión de un par de años, yo me di cuenta que eso no era lo mío. Ya. Y hablando con mis papás, porque mis papás siendo profesionales, ellos me decían, bueno, si usted no le puede poner esa cantidad de horas a la práctica, instrumentista no es lo suyo. O sea, Claro, that's claro. not gonna work, you Bueno, know? qué bueno tener también como una Entonces, guía. claro, eso Porque es, siento que también dentro de esta industria que es bastante, es un reto ujú, para muchos, no solamente la parte artística, pero ya la parte laboral se claro, convierte en un reto. sí, Tener como que esa guía de tus padres me imagino que ha sido una claro, bendición. de verdad que sí, porque mis papás, o sea, ellos, como eran profesionales, ellos vivían de la música. Y Ujú, siendo padres, como cualquier padre, ¿verdad? En Latinoamérica también, sobre todo, es como que ellos querían que si yo me dedicara a la música, que pudiera tener una carrera en que pueda tener un nivel de vida. O sea, claro, claro, claro. ellos no estaban de acuerdo No es que si yo me solamente por dedicaba a la amor al música, arte. no. Exacto, ellos me dijeron, bueno, hay diferentes maneras, o sea, no todo fue de una vez que me sentaron en una mesa ni nada, sino a través de los años. O sea, si usted quiere música y quiere ser abogado a la vez, totally fine. O si Ujú, quieres ser ingeniero y tocar en una banda, también, no hay ningún problema. Pero si quieres vivir de la música, hay que escoger algún lugar o ujú, pensar cuál va a ser el plan. O sea, vas a hacer aquí o aquí o allá. O sea, qué lado para poder vivir de eso. O si no, mejor estudio otra carrera. Y ujú. yo les decía, no, yo sí quiero música. O sea, no, no quería yo estudiar otra cosa. Entonces me dijeron, bueno, concertino no va a ser
porque, o sea, a no ser que le Ya dediques te 8 decimos, horas. ya te decimos de una vez, Sí, por ahí no exacto, es. por ahí no es, porque no tienes la disciplina de sentarte 8 Ujú. horas detrás de un stand a practicar Sin la misma embargo, lectura. dentro de tu trabajo sí te sientas Claro, 8 o más horas a claro, crear. exactamente, sí. O sea que de Pero para cierta eso sí forma es tengo, similar, digamos que el sí, proceso creativo. exacto. Y la dedicación yo diría que sí es similar, pero en Ujú, otras partes. O sea, a mí lo que ujú, me gustaba era como aprender de diferentes cosas y experimentar diferentes cosas, y eso no se le da a un músico concertino, digamos. ujú. Y a mí lo que me gustaba precisamente era escribir música. Ok. O sea, eso es lo que más me gustaba. Lo que más me gustaba era como inventar mi propia música. Ujú, Y entonces eso ya se sabía que era composición. ujú. Y ahí también se mete mi hermano, porque mi hermano, que no, o sea, no se dedicó a la música, mi hermano es científico, digamos, pero él escuchaba muchísimo film scores. Ok, Entonces, él siempre, desde que estábamos en la escuela, él cuando hacía sus tareas y todo, estaba escuchando música de películas. O sea, era como su soundtrack. Todo el ok. tiempo, música de películas. Y él solamente hablaba de que la música de Lord of the Rings, que la música de Harry Potter, que la música de todo eso, that was like his playlist. Entonces, Ujú. yo escuchaba muchísimo de eso. Y aunque yo en ese entonces escuchaba otro tipo de música, yo estaba más como rockero o me gustaba Ujú. el jazz y cosas Todos así. tenemos esa etapa, no te Exacto. preocupes. Sí. Todos pasamos por ahí. Sí. Yo tuve Pero mi yo, etapa de Avril Lavigne, sí, donde yo también. salía de mi casa vestida de Un negro punk. y era muy punk y cantaba a todo pulmón, pero sí, o sea, básicamente tuvo bastante influencia tu hermano. Solo en sus gustos tuvo influencia en lo que va a ser tu futuro ahora. Exactamente, pero en el momento no lo sabía, o sea, no fue como que eso me influenció en ese momento. Ujú, ujú. Yo de hecho terminé yendo a la universidad a estudiar jazz. Ah, Yo estudié jazz, o sea, ¿dónde mi carrera estudiaste? en North Texas, Ok. que es el ¿Y por qué middle ahí? of nowhere, porque es una de las mejores escuelas públicas en jazz. Ok, Entonces, las escuelas, o sea, a nivel mundial, si buscas así literal top 10 schools de jazz, casi todas son privadas. Y ok. las escuelas privadas en este país son sumamente caras. Obviamente sí. Y yo quería venir acá. O sea, yo estaba en Costa Rica y todo, pero mi meta era venir acá. Y de hecho, antes de venir acá, pensamos que tal vez yo iba para México o inclusive Colombia, Ok, porque mis papás sentían que como que Colombia. venir acá era un poco complicado. Mis papás vivieron en Colombia. Ok, Mis ok, papás vivieron en Colombia y fueron músicos de la Orquesta del Valle del Cauca, que es como Cali, ok, Colombia. ok. Y tienen muchos amigos allá y conocen mucho Tenía la más industria allá. sentido, pues hacía más sentido para ellos, que Para fueras ellos, algo más familiar. algo que tuviera mi idioma. O sea, yo Claro, estudié inglés, pero no, tú sabes, hay una gran diferencia entre estudiar inglés y verdaderamente poder hablarlo bien, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, sí, o sea, mis papás dijeron, bueno, tal vez México, Colombia, siendo los países más grandes cerca de Costa Rica, Ujú, uno de los dos. Colombia, porque ellos lo conocían bien, tenían colegas, amigos de todos los años que vivieron allá. Y ujú, México, porque es como un pasito antes de venir a Estados Unidos, ¿no? ujú. Entonces ellos al inicio me dijeron, bueno, yo creo que deberíamos de buscar opciones en México, Colombia, pero a mí no, en ese entonces no me gustaba tanto esa idea. Yo quería venir a Estados Unidos porque yo Sí, quería como pero ¿por hacer mi qué? carrera acá. Ok. Yo creo que Era una cosa más de quizás venir a Los Ángeles porque tiene esa fama de que es aquí donde el artista se crea y todas esas cosas, o era como una intuición diferente a Yo esa. creo que tenía mucho que ver también por la música que yo escuchaba en ese entonces, que Ujú, todo era como música de acá. O sea, ok. el jazz, la mayoría de los artistas de jazz que yo admiraba en ese entonces eran de Estados Unidos. Pero de Ujú. hecho, en ese entonces yo no tenía muy claro que quería venir a Los Ángeles. A mí inclusive me interesaba más New York, porque New ¡Ay, yo York, así, también! también. Yo supuestamente iba a llegar a New York. Ah, Nunca pasó. no. Llegué directo a Los Ángeles, New York nunca pasó, pero era mi estrategia principal era New York, en un principio, por teatro, Ah, por otras claro. cosas que ofrece No, New es que York. o sea, es una ciudad y además aparecen todos los shows de televisión y todo. O sea, uno como latino creciendo allá viendo Friends Claro, y todo, uno ve claro. New York Todo y es en dice, New ay, qué cool York. New York, ¿verdad? Pero, y en el mundo del jazz, no hay como New York. O sea, el top en jazz en los Estados Unidos está en New York. Y en ese entonces a mí me encantaba el jazz. Yo escuchaba jazz todo el tiempo, me gustaba tocar jazz, ir a conciertos de jazz. Entonces, yo pensaba más en New York. Pero nuevamente, el problema era que todas las universidades eran privadas, eran carísimas y Ujú, ofrecían becas, pero aún con la beca era carísimo. O sea, a ujú, uno en una universidad tipo Juilliard o Manhattan School of Music, así, te dan una beca del 90% y aún así no lo puedes pagar. ujú, O sea, es carísimo. ujú, Entonces, mis papás dijeron, no, o sea, si es Estados Unidos, tenemos que buscar opciones que sean en escuelas públicas, que tengan ayuda, que te puedan, ujú. o sea, que
poder Bueno, llegar a como un todo punto. inmigrante también, tienes Claro, que estar en una situación demasiado particular con mucho dinero como para no solamente hacer la transición de venir a un lugar donde no tienes tu lenguaje, donde es exacto, completamente sí, fuera de donde creciste, pero luego también la claro, monedita. exacto. Y como en todo, o sea, bueno, vos de Venezuela, pero nosotros, o sea, en Costa Rica, la moneda se hace menos cuando la piensas en dólar. Ujú, O sea, siempre es como, o sea, piensas en dólar y lo que se convierte en algo de acá es mucho más dinero allá. claro, Entonces, para mis padres, que, o sea, nosotros tuvimos la dicha de que, o sea, mis papás tenían trabajo, eran profesionales, pero músicos, al final de sí, todos, sí. profesores, o sea, no era como O que sea, tuvieron que podían, poner bastante esfuerzo por supuesto, para que tú estés aquí en este momento, muchísimo, la básicamente. verdad, sí, muchísimo. Sí. Eso a mí no me da pelos en la lengua para ¿Y decirlo, cómo fue porque un la verdad, poco ese proceso de inmigración? Porque yo creo que es duro para sí, todos. Yo claro. creo que eso de decir que, ay, bueno, me voy, sí, buenísimo, Ujú, nos estamos arriesgando a algo nuevo, obviamente nos construye carácter, claro, porque llegar a un país completamente solo, un lugar donde no conoces el idioma, donde la cultura es completamente diferente, y realmente eso no se ve hasta que llegas. sí, O sea, exacto. tú te vas diciendo, ay, no, ya, yo me comí esto, no te preocupes, yo hago ¿Y tú amigos de crees que cualquier hablas inglés? lado, tú crees que hablas inglés y es puro wishy washy, Eso es, wishy washy, wishy. Te das cuenta que no sabes nada. Y ahí es donde exacto. comienza también ese culture shock, Ujú. ¿no? Y esa parte de desenvolvimiento. Ahora tú solo. ¿Cómo fue un poco esa parte de transición también como inmigrante? Además que el gremio costarricense aquí es bastante pequeño a Súper comparación pequeño, de otros gremios súper pequeño, latinos. claro, y sobre todo en Texas. O sea, al final de cuentas Sí. me fui a Texas, a una ciudad que se llama Denton, Texas, que es en el norte, arriba de Dallas, como a una hora. Entonces, literal, middle of nowhere, está más cerca de Oklahoma. Ok. Entonces, o sea, en el Oh my medio de la God. nada, Lejos, pero es lejos. una universidad muy famosa en el jazz. De hecho, tiene el primer programa de jazz en la historia, mundialmente. Ah, O ok. sea, la ¿Y ese fue primera el programa universidad, que tú hiciste? sí, ese fue el programa que yo hice. Y lo ha hecho mucha gente famosa, Nora Jones, Ok. o sea, hay gente que ha estudiado ahí, pero es famoso por ser bueno y barato. Entonces es como el lugar estatal, es una universidad que aparte de su programa de jazz, no tiene muchísimos programas así como de renombre mundial, ni nada Ujú, así. O sea, ese es como su nicho, básicamente. ujú. Pero sí es conocido y sobre todo en músicas de jazz, todo el mundo sabe cuál es. O sea, es bastante reconocida. Entonces, esa era como mi meta, porque yo decía, bueno, esta es la que podemos Sí, para acceder allá voy. y vamos a ver cómo. Y por suerte me dieron una beca muy buena. O sea, tuve la beca, pero como vos sabes, los gastos son grandes aún con Sí, beca, sí. porque hay gastos de todo, textbooks, que tienes que pagar Bueno, de la todo. estadía, tu dorm, O todas sea, yo esas cosas, recuerdo ¿no? llegar que yo Entonces, también tuve una beca en el Film School. ujú, Era una beca que cualquier ayuda ayuda. A claro, ese punto, o sea, si me estás todo es lanzando como que 100 sí, dólares, ajá, tú tranquilo, yo agarro lo que puedo. exacto, Pero fue una etapa súper difícil porque es una etapa donde te quieres concentrar en la escuela, pero yo tampoco tenía esos recursos que podían pagar la escuela mientras yo me concentraba en eso. Entonces era, sí, ok, tengo que estudiar, pero también tengo que trabajar. ¿Y sí. cómo vamos a trabajar? Con una visa de Y no hay permiso, estudiante, no hay nada, o exactamente. sea, Y los trabajos dentro de la universidad pagan nada, o oh, sea, te pagan horrible. horrible. Yo O sea, no trabajaba pagan. dentro de la universidad, No pero pagan. no, exacto, pero no es jamás, nunca te puedes cubrir lo que es el dorm y todas esas cosas con un Claro, trabajo dentro de la universidad. claro. Yo trabajaba en los laboratorios de la universidad, el laboratorio de computación y todo eso, pero era un dinero como para tener algo, pero no era lo que te podía pagar Ujú. los gastos en ese sentido. Y ese Pero momento de llegar, entonces ya sabes que esto es lo que vas a hacer. sí, Llegas a Texas, una cosa completamente opuesta a Costa nada, Rica. total. Un acento que no era para nada lo que No yo estaba entiendes nada. acostumbrado. Todo era, o sea, el lugar se llama Denton, Texas, pero todo el mundo le decía Denton. Dan, We just got Dan, Texas. Denton, Texas. Y yo, ok, y todo era así, o sea, y tras de eso mi primer semestre de bruto se me ocurrió poner historia de la música, porque uno escoge a veces qué cursos quiere. Ujú. Historia de la música era complicadísimo, yo no entendía nada, solo entendía los Es que hasta nombres en de los. español sería Ah, sí, español complicado. sería. Yo recuerdo que yo nada más entendía Beethoven, Bach, Mozart. Y yo estaba así como, Mozart, ok, Beethoven. Beethoven. Y no les entendía nada de lo que decían en medio, te lo juro, nada. Pero tuve profesores muy buenos que me mandaban a veces las diapositivas, porque yo estaba Ok. perdido. O sea, yo podía hablar,
yo podía como conversar con gente, pero en un lecture con esos profesores Sí, texanos es mucho. no entendía nada. Pero ya para el segundo semestre y ya para el segundo año ya mucho mejor. O Le sea, uno se agarraste la acostumbra onda. rápido. Sí, sí, Pero la el verdad que primer yo creo que eso semestre es sí fue parte de, como, ¿no? claro, La tirarse al adaptación. agua. Y uno de Sí. 18 años, o sea, Sí, todo ay era más no, fácil yo también. también vine a los 19. Ujú. Pero entonces, ¿cuál sientes que fue uno de esos momentos también de culture que tú dijiste, "Uf, la estoy pasando mal, o a lo Sí, mejor esto no es lo mío, o a lo mejor no era aquí"? O sea, sientes que tuviste esos momentos de duda que tuviste que sobrepasar para obviamente llegar a ser quien eres hoy en día, ¿no? O sea, eso creo que todos lo pasamos. ¿Cuáles son sin algunos duda. momentos claves que tú dices, oh my God, en ese momento Bueno, no sé cómo lo logré? sí, al puro inicio, la verdad, me hacía muchísima falta mi familia. O sea, yo era Ujú, muy cercano a ellos. Y ujú. no, o sea, antes de venirme a vivir a Estados Unidos, yo nunca me había separado de mi familia por más de, no sé, 2 semanas, tal vez para un Mm. viaje o algo así. Entonces, sí me hacía muchísima falta mi familia. Y nuevamente, aunque no es hace tanto, pero estamos hablando de 2005, 2006, por ahí, no había videollamadas, no había No, nada. Yo tenía que comprar tarjeta telefónica y poner los 20 dígitos. se te cayó la cédula. Exacto, no, 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 exacto, o sea, ahí sí, ya, ya, ya. Ahí sí Pero todo. sí, 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 total, de Pero sí, entonces acuerdo. era muy distinto. Yo recuerdo que para llamar a mis papás, yo tenía que ir al como al convenience store a comprar una tarjeta de llamada internacional y después tenía que ir al dorm room a buscar uno de los teléfonos y tras de eso, como era Texas y todo, era de esos teléfonos de darle Oh vuelta my y yo tenía que God. poner 9, 4, 7 y después te decían, tell your name after no sé qué y llamaban y te decían a cada rato, you have 10 minutes. Oh Y my uno God, hablaba, como en la hablaba, cárcel, you have pues. 5 Como en la minutes. cárcel. Y así era siempre. Entonces yo siempre llamaba a mi familia como una vez a la semana, una cosa así, Ujú. porque todo día era caro. Entonces sí me hacía bastante falta, la verdad, sobre todo los primeros inviernos. Yo Mm. creo que sí, porque uno no está acostumbrado. Y aunque uno no piense en Texas así, donde yo vivía era casi Oklahoma, como te digo, entonces era nieve. Era lindo, Y digamos, viniendo de pero la jungla, viniendo de la literal, humedad, tú sabes bien. qué loco. Entonces, eso yo diría que fue tal vez al inicio de lo más difícil, que era como decir, como aceptar eso, la realidad de que, o sea, esto es un sacrificio y Ujú. estoy aquí y tengo que quedarme y ver cómo sigo, No digamos. hay plan B, hay Exacto, solo el plan A y ese es lo que voy a seguir y ya el camino se abrirá. El exacto. universo proveerá. Pero Así fue. requiere de mucho, eh, ¿cómo se dice? Self-control, requiere Convicción, yo creo, sí, como saber convicción, que sí. pero también confiar en que Ujú, lo que vas a lograr, lo vas a lograr. Pase lo que pase, pase por lo que tengas que pasar. Y yo creo que en tu trabajo eso se ve. ujú, ujú. Se ve, bueno, no solamente en tu proceso creativo, que para mí es increíble. Es una cosa que yo no entiendo. Entonces, para mí es increíble. Pero también se ve con los nombres con los que has trabajado, con empresas con las que has trabajado. O sea, has hecho score hasta para Marvel, Ujú. en cosas de Netflix, has trabajado con compositores de renombre. Incluso hay una historia con Taylor Swift por ahí. Sí, también, pero hace mucho. Ajá. Cuando ya sales de la universidad, me imagino que llegas a Los Ángeles directo. Ujú, Y ya sí. ahí, ¿cómo comienzas con esta parte de trabajo para llegar también a esos lugares donde ahora sí te están reconociendo tu trabajo y tu talento y tu persona? Hagamos esto oficial. Forma parte de esta comunidad. Si sientes el llamado, te invito a darle al botón de suscribirte, regálanos un like y compártelo con alguien que amas. Escribe tus comentarios, sugerencias y preguntas aquí abajo. And if you're watching in another language, turn on the subtitles so you don't miss a thing. Sí, bueno, precisamente buscando eso de como las dificultades y todo eso, estando en Texas haciendo mi carrera de jazz, me di cuenta que el jazz no era lo mío. ¡Ay, Y eso fue difícil, porque, o sea, yo venía de la claro! escuela desde los 12, 13 años amando el jazz, pero me desenamoré del jazz haciendo mi programa de jazz, if that makes sense. O sea, No, ahí makes fue cuando total yo llegué. Yo sense. llegué llegando y yo decía, yo soy el próximo Miles Davis. O sea, Sí, tampoco sí, así, pero sí. digo, yo que me quiero dedicar al jazz, quiero ser músico de jazz, me voy a ir a New York, voy a tener mi propio cuarteto, voy a andar de tour en el mundo tocando guitarra de jazz y todo eso. Eso era mi idea cuando tenía 18 años y llegué a Denton. Ujú. Em, y al segundo, tercer año ya yo empecé a sentir que no, o sea, no es lo mío. No me gustaba el ambiente, o sea, con respeto a mis colegas y todo, pero no era lo mío. O sea, era sumamente bohemio para mi gusto. O sea, Ujú. muchas veces requería tocar en un bar
hasta las 2 de la mañana y Ujú, repartirse los tips con el ujú. resto de la banda. Fuerte, Y a fuerte. veces los tips uno los contaba, eran $37 y somos cuatro, entonces cada quien menos de $10 por tocar 4 horas en un bar lleno de cigarro. Y, o sea, Claro. rápidamente me di Ya hay cuenta que es cosas que como, comienzan a no tener sentido para ti porque no, tu pasión no está ahí. Te das cuenta que no. tu pasión no está ahí y tú dices, bueno, no, no voy Y a yo lo estar tenía como sacrificando todo idealizado, eso. pero el rato ya es una vez, como dicen, o sea, una es verla y otra es jugar, ¿no? Sí, Entonces, o sí, sí, jugar con sí. ella, como dicen. Entonces, yo lo veía, yo tenía mis DVDs con músicos de jazz, y yo veía en los clubes y yo, wow, es puro La La Land, ¿no? Pero ya estando ahí, estás ahí, nadie te pone atención, la gente está medio borracha hablando con otros, uno Claro. tocando las piezas que ha practicado todo el día Ah, y llegan y te dan un billete de ay, cinco eso me da dólares y demasiado es muy compasión. duro, es muy duro. Y yo creo que, o sea, yo tenía como idealizado todo eso y me fui dando cuenta que this is tough. Y fui a New York un par de veces y tenía compañeros de la universidad, sobre todo, digamos, seniors, ya estoy yo en mi tercer año, por ejemplo, tenía compañeros que se habían graduado el año anterior. Yo iba a New York, los visité y, o sea, yo veía dónde vivían, el tipo de bares en los que estaban tocando, en el metro con sus amplificadores y todo, buscando para ir a ganar $20. Y Sí, fue como un reality shock, o sea, claro. uff, Sí, te ok, mostró la this realidad. is, No, exacto. O sí, sea, ya el esto es duro. idealismo, ya como que qué bonito y todo, pero te También mostró la realidad de esa carrera también. es una carrera sumamente dura, sumamente competitiva. Ujú. También, nuevamente, ser bueno en la aldea donde yo venía, o sea, que Sí, Costa Rica, Heredia, digamos, a verdaderamente llegar a New York y ver como, uff, yo no no, soy no tan soy tan bueno. bueno. O sea, hay gente que toca mucho más que yo Claro, y voy a tener que trabajar muchísimo para poder llegar a tener un trabajo aquí de verdad, sí. porque es muy diferente, uno viene con esas ideas y eso yo recuerdo que aún en Texas fue cuando yo me di cuenta, uno estaba en un cuarto con 20 músicos y todos eran de los mejores de donde venían, pero en ese Ujú. cuarto, no one was the best. Todo Claro, el mundo era todo era como, increíble, tú me ok, pero imaginas, este claro. viene de Tyler, Texas, y en Tyler, Texas ganó la competencia de guitarra, pero aquí estábamos los dos viendo a ver cómo llegábamos al final, ¿no? O sea, era Claro. todo así, entonces fue como un reality check, que fue como, ok, bueno, esto está bien difícil, y le perdí como la pasión. Y Ujú. hacer algo como jazz sin pasión, eso es como Es que querer no, ser no, bailarina de ballet sin pasión. O sea, es no como, puedes. es tan difícil y es demasiado complicado como Sí. para, O sea, no, necesitas el sustento de la pasión 100%. que pueda balancear un poco el esfuerzo también que estás poniendo, porque Exacto. es bastante. Ujú. Y de hecho se conecta mucho con esa parte mía también actoral, porque cuando Ajá, llegué era como un caballo, eso era lo que yo veía. Yo solamente exacto. veía que esto es lo único que yo voy a hacer. No voy a Ya, hacer más nada, nadie me va a sacar de este plan. Y lo agradezco mucho porque al final esa fue la pasión, el catalista, no el catalizador, que sí. te lleva de un lugar a otro, del Claro. punto A al punto B. Y Ujú. ya después de ahí, cómo llegamos al punto C, qué va a pasar, no, no, no lo sabemos, lo vamos descubriendo. Pero por lo menos esa pasión de decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, es lo que me llevó a Los Ángeles y es lo que, por lo que yo trabajé tan duro. Sí. Pero luego llegar a ese momento, ay, que me siento demasiado conectada No, porque sí. llegas a ese momento donde has puesto tanto y tu identidad también está conformada con eso, porque Claro. tú la has conformado con Ujú. eso, tú mismo, y de repente te das cuenta como que es que eso ya no, no soy yo. Sí. Y ese detachment, ese como que Es encuentro con difícil. el nuevo yo, Ujú. es una Hay como un cosa, luto. hay un luto. Hay como un luto porque Sí, es como una parte de uno que uno dice, pues no, eso no estás fue. dejando morir Pero una parte de ti. está joven y uno dice, es ahora o Sí, no. es ahora o Y nunca. aquí lo voy a conectar ya con lo que hago ahora. Yo, estando en la universidad y estando ya como desenamorado del jazz, yo pasaba escuchando música de cine, todo el tiempo. Y no era como algo que yo decía, eso es lo que voy a hacer, sino que era como mi escape. Me gustaba la música de cine, me gustaba la música orquestal, tal vez porque me conectaba hasta con mi hermano, me conectaba Claro, con mi claro, lo niñez, puedo con ver. todo eso. Entonces yo, haciendo tareas y todo siempre, tenía un amigo puertorriqueño, Edgardo, que yo le decía el Galdo, porque yo El decía, caldo. el Galdo. Y él me decía, Que los costarricenses no saben pronunciar la R. sí, exacto, Edgardo. Y él, me decía a mí Jurassic Park, porque yo pasaba escuchando la música de Jurassic Park, Que es buenísima, además. que es buenísimo, exacto. Excelente. Y entonces cuando yo estaba en la universidad haciendo cosas, siempre me decía, ahí va Jurassic Park, él era pianista de jazz. Y ese fue como mi apodo entre los latinos allá, porque yo tenía unos compañeros, bueno, este puertorriqueño, tenía un amigo mexicano, varios españoles, y me decían, Danielillo, Jurassic Park, porque todos eran jazzistas, escuchaban jazz y yo escuchaba Jurassic Park. Y entonces Mm. ahí fue cuando yo dije,
la verdad, yo creo que me gusta más esto. O sea, ya estaba yo en mi tercer año, estaba estudiando jazz todavía y pues iba a llegar al final de mi carrera, pero ya yo decía, no, o sea, yo no soy músico de jazz. Yo Ujú. quiero, me gusta la música orquestal, me gusta mi Y background creo que y es me tan gusta el cine. importante darse uno también esa compasión, Ujú. ¿verdad? Y ese honor de decir, ¿sabes qué? Te quiero esa parte de ti, gracias por traerme hasta este punto, pero te dejo ir para ahora avanzar a todas estas otras cosas que no teníamos ni siquiera pensado. No, para O sea, nada. mira qué loco Ujú. cómo también tu hermano contribuyó con Sí, esto, porque seguramente tú también escuchar estos temas es eso, es sentirte como en casa, de cierta forma, estando lejos claro. de casa. Estando lejos de casa, Y en solo era como realidad que me estaba conectaba. ya el camino estaba un poco alineado. Ujú. Porque uno Exactamente. lo ves como que conectándolo hacia atrás, hacia el futuro, uno no sabe qué va a pasar, pero cuando lo ves hacia atrás dices, ah, ok, ya había un cierto plan para mí. Sí. Entonces ahí llegas al cine. Pues sí, ahí fue como cuando empecé a pensar, yo, la verdad me gusta esto, claro, no tenía la menor idea de cómo llegar ahí, qué tipo de cosas, obviamente me preguntaba, desperdicié estos 3 años, o sea, ¿qué estoy Claro, haciendo aquí? claro, No claro. estudié composición, no estudié cine, no estudié nada, estoy estudiando jazz. ¿Y qué hago? O sea, ¿qué hago con todo esto? Pero poco a poco fui como agarrando claridad de que, o sea, todo me estaba llevando ahí. Por ejemplo, yo tenía clases de jazz arranging, se llama, que es para arreglar arreglos de jazz, agarrar como partituras de música de jazz estándar, digamos, y adaptarla a diferente instrumentación. Y en Okay. todos los conciertos o recitales que yo preparaba, mi instrumentación siempre era instrumentación clásica, porque era donde yo gravitaba. Y, o sea, tal vez estoy medio hablando en chino, pero por ejemplo, en la música de jazz, Entiendo partitura, sí, entiendo exacto, partitura. pero la música de jazz, por lo general, la gente lo que hace es saxofones, trompetas, Ujú, trombón, ujú. con batería, lo que sea. Yo arreglaba jazz para violín, bajos, cello, o sea, Oh, era lo que wow, me suena, gustaba a mí. ok. Sonaba más casi que como música como de Navidad, así como Big Band o lo que sea, Ah, pero era lo que yo siempre hacía. Yo recuerdo que mis profesores siempre me decían como, oh, interesante, porque, o sea, todo el mundo está poniendo 3 saxofones y 2 trombones, y yo llegaba con 2 violines, un corno bueno, francés pero y un una cosa. complemento maravilloso, me imagino Claro, también. era diferente, pero a mí me gustaba y o sea, en ese entonces yo decía, no, o sea, no sé por qué, pero a mí me gustaba escribir para esos instrumentos más que lo que me gustaba escribir para saxofones y cosas así. Y me di cuenta que tiene que ver con eso, porque yo crecí en una casa de músicos clásicos, iba a recitales clásicos toda mi vida, iba a los ensayos de la orquesta y era lo que me gustaba. Y todo fue como one thing to the other. Y pues bueno, ya cuando dije, bueno, no, la verdad me gusta la música de cine, ahí fue cuando apareció Los Ángeles, que digo yo, bueno, ¿qué hago? O ¿Qué sea, más? ¿qué ¿A hago dónde después más de me aquí? voy a ir? ¿Para qué me voy a ir a New York Claro, si el claro, cine está en LA? claro. Y entonces ahí fue como todo un cambio y yo tenía toda mi idea de ir a New York. Mis papás estaban completamente seguros que yo me iba a ir a New York. Ok. Y después Y una les vez cambiaste yo todo les a dije, ¿saben ellos. qué? Creo que me voy a ir a Los Ángeles. Y les gustó a ellos la idea. O sea, ellos me dijeron, la verdad, Yo nos honestamente parece bien. siento que Los Ángeles es un lugar, obviamente muy artístico, sí, Sí, pero yo siento que energéticamente lo que he aprendido es que la gente viene también para tener una transición bastante grande. O sea, también. Ujú. siento que todo el mundo que llega aquí, no todo el mundo lo logra, digamos, Claro. Ujú. pero ni siquiera se trata de lograr, porque lo que pasa es que llegas y se cae el idealismo. Ya, Llegas y te das cuenta que, no es como yo me lo imaginaba. ya. Entonces, tu intención cambia, ¿no? Tú dices, bueno, a lo mejor esto no es para mí, como tú con el jazz. Y Ujú. bueno, por supuesto, el que se queda y persevera es de admirar, Ah, y porque se dura. O sea, bastante. todo se dura, sí, sin duda. Es Sí, sí, sí. bastante, sobre Pero todo con ahorita. todo y todo, es una ciudad menos complicada que New York en ciertas cosas. O sea, hay más espacio, hay más. La gente tiene un carácter mucho más amistoso en Sí, general. O sí, sea, sí, sí, sí. obviamente es una, o sea, generalización, pero en New York es mucho más agresivo, es Sí, más como menos amistoso, sí, la más vibra es más, cerrado, más es rústica. más rústico, más cerrado. Todo es como cemento por todo lado. O sea, no tiene como un. It's not welcoming. Por favor, dame un Yo, arbolito. exacto. Sí, yo Yo recuerdo sé. mi primer viaje a LA, que fue en mi tercer año de la universidad, porque yo estaba con New York, New York, New York. Entonces, cada vez que yo podía hacer un viaje, bueno, tampoco fueron tantos, pero fui 2 veces a New York. No había venido a LA todavía. Yo llegué a LA y te lo juro que yo dije, this is it. O sea, Aquí es. todo lo que no he sentido en New York, lo siento acá. O sea, desde que me Mm, bajé, yo así el clima, el solcito, las palmeras y todo eso, yo dije, no, o sea, es que he estado apuntando mal todo el rato. Lo ujú. que me gusta es acá. Y pues bueno, claro, como en todo, no tenía idea. Yo cómo empiezo, pero para eso está Google.
y Facebook y todas las cosas, y yo Sí. empecé a buscar. Y lo que te iba a decir, que lo que me hizo como sentirme mejor fue que yo estaba pensando como habré desperdiciado todos estos años en el jazz o lo que sea. Y conforme fue aprendiendo, de los músicos más importantes en el cine, varios vienen del jazz, incluyendo el baluarte número uno que se llama John Ujú. Williams, que John Williams es como el maestro No, del es que cine. el tipo es O sea, todo desde increíble. Star Wars, Jaws, E.T., hasta Harry Potter y Sí, todo, sí, sí. Y Jurassic bueno, Park. de hecho, ir para sus conciertos en el Hollywood Bowl Exacto, es una cosa de exacto. otro mundo. Él es el baluarte, o sea, el estandarte de la música de cine. Y él viene de jazz. 100% músico jazzista. Él era un pianista de jazz. Y eso que, o Y sea, eso ¿qué me te dio hace sentir eso? inspiración. O sea, eso en ese entonces me dio mucha inspiración porque yo decía, wow, ok, claro que hay programas de film music y los Ujú, hay sobre todo nuevamente en universidades privadas como Berklee College of Music o USC, ujú, pero yo no iba a ir a esas universidades de todos modos, o ujú, sea, no eran una opción. Y ver que músicos como él o Alan Silvestri, que hizo, por ejemplo, Back to the Future, hizo ujú. Avengers ahora, o sea, es uno otro También trabajaste titán. con ah, Hans Zimmer. También, eventualmente, sí, Iba a decir Han directamente con, Solo, pero yo dije, estamos con aquí Han Solo está hablando más de difícil. Star Sí. Wars y cosas y de repente, mire, ¿qué fue trabajar Con con Han Han Solo, sí, Solo? sí, sí, con el... Zing, zing, zing. Han Solo usa pistola, más bien, pero sí. Pero Pero también sí, otro nombre, un sí, renombre sí, también sí, dentro del en mundo de su la estudio, sí. composición. Claro, sí, sí, por supuesto. Él de hecho viene más como del lado del rock, Ok. pero lo que era Alan Silvestri, John Williams, y bueno, otro montón, sobre todo de la generación anterior, Ujú, eran músicos de jazz. Y entonces eso me dio como inspiración, o sea, para lo que valiera. claro, Simplemente me dio como validation, ¿no? O sea, sí, que es como que, bueno, la verdad yo creo que si John Williams eso fue lo que hizo, no he perdido mi tiempo. no, para O nada. sea, Bueno, es que aprendí al lo final mismo, ¿no? viéndolo desde un punto también objetivo, Ujú. no nunca estamos Música es perdiendo el música, tiempo. música es Sí, música sí, y lo que aprendes, lo aprendes y sí. you gotta catch up. Entonces sí tenía que como que, tenía que aprovechar mi tiempo para aprender otras cosas. Ujú, Porque, por ejemplo, los programas que sí son de música de cine y todo, pues daban otro montón de tools, sobre todo a nivel tecnológico, de cómo utilizar las computadoras de estas cosas, lo que sea, que en mi programa no ofrecía nada. ujú, Lo único que yo utilizaba una computadora para jazz era para escribir partituras, que eso no tiene nada que ver con la música de cine, que se necesita ujú. tantísimo de sincronización, de diferentes códecs, de diferentes frame rates, un montón de cosas que yo no sabía nada. O sea, yo Wow. me vine aquí y yo no sabía qué era que hubiera un video en 24 cuadros o 23.98. Bueno, Es que usted eso- quería film, ahí Exacto, está el ahí film. está el film. Pero un film Aprenda. composer, exacto. Y eso es algo que sí, un film composer es literalmente un músico que se especializa en film. O sea, es muy Sí, obvio, pero digo, el film composer needs to know about film. claro, claro. Que eso es algo que, o sea, no solo de la Se música, complementa, claro. you need to know about story, you need to know about character development, you need to know about all this, o sea, un montón de otras cosas que un músico normalmente no aprende. Entonces, Ujú, aparte del conocimiento musical, tienes que aprender de historia del cine, tienes que aprender un montón de cosas. Pero ahí fue cuando nuevamente me di cuenta que como que toda mi vida me fue preparando para eso, porque sí. siempre me gustó el cine, siempre me gustaron las películas y sabía bastante de directores, sabía un montón de compositores, nuevamente también por mi hermano. Ujú, Y entonces fue como que yo llegué acá y no estaba tan perdido como yo creía. O sea, ujú, a nivel técnico sí no sabía nada, no ujú. tenía idea de Pero la base ya pero estaba la base, construida también. exacto, Y ya había la base sí, también de que ya pasaste por esa etapa de ya me mudé de mi país, ya. Entonces, exacto. como Ujú. que ser un nómada, digamos, o ir cambiando, ya no se hace tan difícil como lo No, fue esa primera vez. y llegar a Los Ángeles fue más fácil que llegar a Texas, porque a diferencia, por ejemplo, yo creo que fuiste, no, viniste aquí directamente, pero Sí, mucha gente va a directamente. Miami, por Sí, ejemplo, sí, sí, sí. que es un lugar bastante amortiguado. O sea, Sí, tú sí, llegas, sí, pero todo sí. el mundo te Llegas, habla en pero no sientes español, que te que la fuiste nunca. comidita sabe igual, todo está así, pero Tráigame unos pequeños. yo tuve un, una mudanza demasiado fuerte, o sea, de Costa Rica a Ujú, Denton, Texas, fue bastante extremo. O sea, ujú, estaba en un lugar en donde casi nadie hablaba español, nadie sabía lo que era Costa Rica. ujú. O sea, con suerte, Qué loco. o sea, me creía mexicano, si tenía yo suerte, ¿no? O sea, los demás no tenían ni la menor Todos los idea. latinos somos mexicanos en este país. Cuando yo decía Central America, me decían, oh, like Kansas, Oh my like God. Central America, you America, know? ya, 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 ya. Qué Entonces, de cool. Denton, Texas, venir acá fue como caer en casa nuevamente. Y que yo creo que de Costa Rica acá tal vez hubiese sido más el cambio, Ujú, pero de Costa Rica a Texas,
y después bajar otra vez a Los Ángeles fue como que, wow, Más hay tranquilo. otra cosa, o sea, y aquí es Sí. mucho más como Costa Rica que como era, Claro, una o gran sea, es variedad como, sí, también de exacto, culturas y de culturas, de personas. idiomas, de Sí, exacto, comidas, un montón de cosas. exacto. Entonces me sentí mucho más en casa en Los Ángeles de una que lo que me sentí los 4 años en Texas. O sea, que Texas lo pasé bien porque estaba en la universidad y estaba en mi mundo, pero no era un lugar que me sentía como que esto es mi casa, ¿no? Claro. Entonces siempre fue como temporal. No, fue De aquí, un fue un colchón y para aquí no saltar vengo en para el otro otro lado. lado, Exacto. básicamente. Y bueno, ya hoy en día hay mucho que agradecerle a esta carrera porque hoy en día eres un hombre casado También, exacto. ¿Y quién me y con casó? una ¿Y actriz. quién me casó? Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Quién habrá sido? Sí, sí. Bueno, sí, aquí entre paréntesis. Ujú. Sí, qué honor Sí, de verdad haber, que sí. ¿cómo se dice? Y en Costa Rica. Officiated Ujú. esa boda, Sí, que a mí también me puso en estado de compromiso, ¿no? Porque yo quería que ese momento fuera tan especial no, y lo fue, para, de o verdad sea, que dos sí. de O mis sea, grandes amigos también, y sí, pero fue una boda maravillosa, gracias. aparte que, o sea, obviamente yo también te conozco a ti a través de Yamila, Claro. y como que sí, o sea, ese encuentro, ver las familias, o sea, me pareció, No, I'm estuvo so lindísimo. happy, o Bueno, sea, me encanta que así gracias. sea, Oficial, como ¿no? en paréntesis. Porque de verdad que todo salió lindísimo. Sí, Sí. el que necesite que los case por Exacto, ahí, sí, sí, sí. si me quieren llevar a Costa Rica otra vez. No, pero sí, maravilloso. Pero claro, te ha traído muchas otras cosas, además de que ya hoy en día, Ujú. siento que eres una persona bien establecida dentro del medio. Pues sí, sí, la verdad, o sea, como en todo, hay que, o sea, quedarse ahí cuesta. Ujú, sí, Entonces es muy sí, fácil caerse, ¿no? No no es es llegar, llegar es solamente, es mantenerse. mantenerse, Entonces no sí, hay nada escrito, digamos, en el sentido, siempre tengo que mantenerme, pero sí ya llegué a un punto en que lo que necesito es mantenerme. claro. Ya no es un punto en que estoy como necesitado de que hay que cambiar esto, que lo Sí, otro, sino que necesito pues ir no creciendo, es un ir a mi want, punto. it's not a need. Es algo que Exacto, quieres hacer para para evolucionar y para seguir creciendo, pero no es una necesidad, o sea, no viene de ese lugar de estoy sobreviviendo. exacto. Sí, no, no, no. Eso, pero sí hubo muchos años de eso, Claro, sin duda. Yo claro, diría mis primeros 8 años sí, en LA fueron de mes a mes sí, y de aceptar cualquier tipo de trabajos, o sea, dentro de la música por lo general, pero grabando audiolibros, grabando lo que sea, porque tenía mi estudio y claro, todo, y eso fue, yo diría que como hasta el 2017, o sea, hace apenas 7 años. sí. Hasta el Bueno, 2017, que fue cuando ya, digamos, yo diría que 17, 18 fueron los años en que como que levanté, sí, comenzó la levanté. transición Exacto, hacia arriba. sí. Y Ujú, luego, claro, hablando también de que sí, tu vida ha sido de músico y te ha llevado por todos estos caminos, ujú, pero de repente comienzas a tener cierto instinto que tú dices, ok, hay algo más que también puedo hacer, ujú, porque no somos una sola cosa, somos muchas cosas. Y de repente lanzas esta nueva aplicación, ujú, Rafi. ujú. También tuve la oportunidad de hablar con Yami un poquito de eso, pero contigo quiero ver un poco cómo fue esa transición, porque es algo muy diferente a lo Sí. que tú estás acostumbrado, pero te lanzas a Ujú, ese proyecto y ya hoy en día ya camina, ¿verdad? Pero han ujú, sido también años de buscar, de muchísimo. aprender, de transicionar, Mm. son tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de la música a de repente una aplicación para actores? ¿Qué pasó Bueno, ahí? pues Hagamos esto oficial. Forma parte de esta comunidad. Si sientes el llamado, te invito a darle al botón de suscribirte, regálanos un like y compártelo con alguien que amas. Escribe tus comentarios, sugerencias y preguntas aquí abajo. And if you're watching in another language, turn on the subtitles so you don't miss a thing. eso, o sea, claramente influenciado totalmente por mi esposa, ¿no? Yamila, Claro, o sea, claro, por las claro. necesidades Pero algo le de tuviste ella y que de ver su que fuera, gremio, ¿no? sí, algo le tuviste que ver que tú dices, aquí hay una necesidad. Definitivamente. Yo creo que se combinaron bastantes cosas. O sea, como dices, ya mi carrera ya iba mucho mejor, o ha estado Ujú, mucho mejor, digamos, desde los últimos años, pues he tenido bastante trabajo, o sea, trabajo estable, digamos, y, o sea, con las finanzas ordenadas, hemos ido como ahorrando y todo, ujú, y pues llega ya a los 30 el resto, lo que sea, que empieza como esa pica pica de qué voy a hacer, o sea, ujú. ¿qué hago con ¿Qué esto? No quiero más? que se quede aquí en un banco, aquí no dan nada por Claro, eso, ay, total. y si lo metes en un certificado, lo que sea, te da un porcentaje pequeño, pero no es como generar algo verdaderamente, ¿no?
Entonces nosotros hablábamos y pensábamos el tipo de negocios y obviamente pensábamos tal vez, no sé, comprar un apartamento en Florida o algo así, Y alquilarlo. rentarlo. Sí, Ok, exacto. todos pasamos por ahí. Todos pasamos por esos lugares. Y de hecho, a Yamila le encanta el boba. Ujú. Entonces pensamos inclusive en abrir un boba en Costa Rica. Porque en Costa Rica, Ah, cuando vamos a Costa Rica, cuesta encontrar buen boba. O sea, no es algo que ha pegado allá todavía. claro. Y es tan popular acá y tiene bastante revenue porque, o sea, agua con unas pelotitas y lo vendes a 6 10 dólares, ¿no? Entonces, o sea, es Bueno, pero barato sí, y pues, pues sí. sí, o sea, es algo relativamente simple y lo consideramos, lo pensamos, buscamos, pero es todo eso de mantener un negocio en otro país. Sí. ¿Quién, si algo pasa, quién lo va a atender? O sea, están mis papás y todo, pero ya están de 60 y resto de años, o sea, no Claro, quiero no lo estarlo vas a poner a metiendo en eso. trabajar, claro. Y entonces fue como, no era muy realista. Y estábamos pues así como varias veces pensando en qué hacer. Y a la vez yo ayudaba a Yamila a hacer sus audiciones todo el Ujú, tiempo, ujú, sobre todo en COVID, porque todo claro. el Bueno, mundo ahí fue estaba donde el más cerrado, self-tape también el self-tape tuvo llegó, un boom sí, un boom. y todo estaba eso de las burbujas por un tiempo, que la gente como que no se veía tanto y todo eso, entonces era Ujú, como más difícil y los lectores y yo no solo lo escuchaba de ella, sino de todos sus amigos, las amigas, todo el mundo tenía que ayudarse por medio de un FaceTime call o lo que sea y era como bastante complicado. Y nosotros de un inicio yo tenía como que metido en mi cabeza que tiene que haber una aplicación que haga esto, no claro. para hacerla nosotros, sino para no tener que yo Sí, leer. claro, claro, claro. Entonces yo le Necesitabas decía, quitarte un peso de encima. pues en parte, digamos, pero y para ella, o sea, para algo Ajá, que ella pudiera usar. sí, Y ella me decía, no, no hay nada. Y yo estaba metido y yo así en mi estudio, mientras hacía, yo me ponía a buscar todo el tiempo. Yo, pero ¿qué tiene? Alguien tiene que estar haciendo o alguien tiene que haber hecho una aplicación. Y no, o sea, en ningún lado. Yo me metí en Reddit, en un montón de cosas y nada. no, a mí me O sea, la parece súper gente, revolucionaria. O gracias. sea, es cambiar, Pues sí, cambiar la manera, la dinámica de ahora cómo se hacen las audiciones. O sea, que es es parte de lo difícil también. fundamental. Es parte de lo difícil también porque es educar a una comunidad a Ujú, hacer algo nuevo, sí, que no es lo mismo que ofrecer algo que ya se ofrece simplemente sí, mejor, por ejemplo, o sea, sí, aplicaciones de casting o cosas así, ya hay. Entonces, sí, if you do something like that, claro, está la dificultad es competir, pero ya la gente está acostumbrada a que eso es una necesidad y que se hace. claro. Nosotros entramos en un mercado que no existe o no Ujú, existía, ujú. fuimos first to market, o sea, fuimos los primeros en entrar. Para mí eso me parece Entonces, maravilloso. O gracias, eso sea, era muchos una más meta, por venir. eso era una meta y logramos esa meta, pero ahora lo que cuesta es convencer a la gente y darle la confianza, porque mucha gente tiene como Va a eso de que no, funcionar. ¿Qué exacto, es pero eso? es tiempo, o sea, la gente Sí, al principio desconfiaba del iPhone. La gente claro. decía, ¿y qué? Pero se le va a pegar la grasa en mi cara y no me va a servir. Y de verdad, eran las cosas que la gente pensaba. Sí, Y sí, ahora sí, nadie sí. piensa en eso. Todo el mundo ve un screen y todo el mundo sabe que funciona, ¿no? Claro. Entonces es lo mismo. Yo creo que hay todavía como un skepticism de que la Ujú. gente es todavía como que, ay no, pero ¿qué me va a hacer? Pero Pero después, siento que una vez que lo usas conforme. una vez, te das cuenta como que, oh, Exacto. te ilumina y tú dices, oh, esto Sí, era sí, sí, justo lo que exacto. necesitaba. Sí, exacto, sí. Pero yo creo que de ahí venía. Entonces venía como ese deseo de tener algún negocio, de hacer Ujú, algo que no fuera simplemente ir ahorrando de a poquititos o lo que sea, era como sí. movamos esto de alguna manera y combinado con que, pues bueno, claramente vimos la necesidad de que había un hueco en el mercado para eso Ujú, y yo creo que lo que los dos tenemos en común es que, o sea, nos gusta el riesgo, o sea, no ujú, fue como ujú, que le tuvimos tanto miedo, porque eso es ujú. lo que para a mucha gente. Bueno, es que Y yo creo también que, yo creo que parte de ser inmigrante, honestamente, te quita el miedo de muchas cosas. por supuesto, Tú dices, ya yo he eso estado es aquí, clarísimo. lo puedo hacer otra vez. Ujú. Ya yo me he lanzado al vacío 500 veces, vamos a intentar. Exacto. Lo peor que puede pasar es que no funcione, Comienzas de abajo otra vez sí, y ya pero lo has lo peor hecho. que puede pasar es que no funcione, pero por lo menos no te quedas Ujú. con esa espinita dentro de no tomé acción, Exacto. porque creo que ese dolor, el dolor de no tomar acción es diferente al dolor de tomar acción y no funcionó. Súper Son dos diferente. cosas completamente distintas. Y Ujú. yo creo que siempre voy a preferir que nos lancemos al vacío, intentemos algo y ya, y que fluya. Y al final ha fluido muy bien. Yo creo que la recepción de esa aplicación ha sido increíble, Sí, de las estamos personas que la muy han... felices. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue trabajar también con tu esposa? Porque yo creo que hay un challenge ahí. Debe ser, hay Sí, muchas cosas que son hermosas y bonitas y qué lindo, estamos trabajando juntos y todo el mundo tiene como ese sueño de que, ay, vamos a hacer un business juntos
nuevamente el idealismo de eso es muy diferente a la realidad. Ujú. Cuando ya comienzas con el día a día de las cosas que tienen que pasar dentro de abrir un negocio nuevo, una aplicación. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia para ti, ¿no? Como con tu pareja. Sí, bueno, la verdad, o sea, fue algo que al inicio sí lo hablamos o lo pensamos, como que, o sea, también aparte de hacer el negocio y arriesgar el capital y todas las cosas, ¿será bueno esto para la relación o Claro. no? O sea, todo eso, pero a la vez yo creo que teníamos en común tanto eso de que veíamos clara la visión, teníamos Ujú. claro que esto iba a ser y nos complementábamos, que era muy importante. Yo creo que también a veces pasa que en negocios con la pareja, lo que sea, you like step on each other, o Sí. hay como mucha, no sé, como Fricción. fricción Sí. exactamente, pero en nuestro caso traíamos cosas muy distintas y Mm, yo creo que eso ayudó montones. claro. Además de que los dos tenemos una personalidad bastante poco Calmada. confrontational. Exacto, sí, sí, vos nos conoces súper bien, Llego mejor yo que a la nadie. casa de ellos y llega el demonio de Tasmania y ellos tranquilitos, con el Bueno, té, Yami no la es tan música tranquila tampoco así, es clásica. un trompo, pero bueno, pero sí, 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 ¿Y cuál pero, sientes que ha sido un ujú, challenge? O sea, que ha sido un reto que tú dices, ok, esto lo tuvimos que sobrepasar para ujú. también, para seguir en este flow de calma y de nos entendemos y tenemos buena comunicación. ¿Sientes que en algún La, ver- momento pasó algo que tú digas, oh my God, I'm about to... la verdad, y no porque posiblemente lo vea, pero no, de verdad, hasta ahora eso no ha pasado. O sea, hemos tenido Ujú, momentos de dificultad, por supuesto, sí. pero juntos. O sea, Ay, hemos qué pasado lindo. dificultades en la empresa, o sea, como en la idea o Sí. en cosas que la tecnología nos ha limitado o buscar soluciones de otras cosas. O tuvimos unos problemas con el audio, o sea, que no tenemos que entrar en mucho detalle, pero hubo cosas que fueron por cierto momento de alto estrés y de como que, Ujú. ay no, esto no va a servir, o ay no, bueno, nunca pensamos tan negativo, pero sí como que, ¿qué vamos a hacer? Por O ahí no sea, es. por ahí no es, o Sí. qué podemos hacer, tenemos que cambiar esto, lo otro, pero entre nosotros no ha habido fricción de ese tipo. Yo creo Ay, pero por qué lo mismo, bueno. excelente, Sí, pero porque precisamente, o sea, las cosas que ella hace no son lo que yo hago, y las cosas que yo hago no es lo que ella hace, claro, entonces, traen cada quien el complemento. Creo que exacto, eso es base y eso también es para que no haya importantísimo, fricción, importantísimo. porque cuando los dos tenemos Ujú, una visión muy particular de lo que se quiere y la otra persona se siente como que está en el medio de esa visión que tú quieres lograr, creo que es ahí cuando comienza esa fricción y no ujú, tener un estilo de comunicación que sea sano, donde se entiendan, porque yo creo que algo así, bueno, como lo que ustedes han logrado, para el común denominador yo creo que es bastante difícil, porque también hay líneas de cómo nos estamos comunicando, sí, ¿verdad? Entonces, ujú, o te destruye o te hace crecer. Yo creo que en tu ujú. caso los ha hecho crecer muchísimo Sin y dudas. Ujú, también como un check excelente por decir, bueno, esta fue la persona con la que me casé, vamos bien, tomé una gran decisión, porque al final sí, uno puede estar enamorado, pero uno también tiene que llegar a esa parte más pragmática exacto. de la vida donde tú dices, tienes que tomar otras cosas en consideración, Ujú, aparte de solamente el amor. claro. Entonces, Ujú. como que qué bonito ver que Yo creo que ustedes es lo han exactamente eso, logrado. comunicación y respeto. Y bueno, que la comunicación es parte del respeto, ¿no? O sea, Sí, están exacto. relacionados, pero nosotros desde bastante el inicio, o sea, cuando estábamos pensando como la estructura de cómo íbamos a hacer esto, lo que sea, decidimos que los dos íbamos a estar como decir co-CEOs, aunque no tenemos empleados, digamos, pero o Ya, sea, como claro. que a la cabeza conforme vamos creciendo y hemos escuchado como podcasts y cosas así de gente que ha hecho cosas así y nos gustaba la idea de que las decisiones las vamos a tomar siempre juntos Ujú, y eso es como una ley que ujú. tenemos en el sentido de que para saber que en algún momento cuando tengamos otra gente, bueno, sí tenemos, digamos, ingenieros que nos han ayudado, lo que sea, nunca pase eso de que, lo estoy haciendo porque ella me dijo y Claro, yo no sé, o al claro, revés, que, no, 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 sí, pero ya yo lo hablé con Daniel y todo está, y entonces ya se queda así como que, pero ¿cuándo lo hablaron? claro. Entonces para nosotros eso fue clave y hemos sido bastante como conscious de eso, de que Ujú, todo lo hablamos antes de tomar una decisión para que nunca sea como que, esta decisión la tomó el otro y hay uno que está perdido y no sabe lo que pasó. claro. Eso es Déjame agarrar aquí notas importantísimo. para ir tomando notas, para ir escribiendo aquí, ¿Qué digo? aprendiendo por inspiración, No, pero eso porque es yo también mi demasiado. manera de trabajar es Ujú, bastante particular, ¿no? Yo ujú, creo que eh,
verlos a ustedes también trabajar para mí es súper inspirador. Ah, Yo aprendo gracias. mucho, siempre, 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 siempre Ujú, que yo hablo con cualquiera de los dos individualmente, juntos, ver también el círculo en el que se mueven, ver esas amistades que son, que apoyan, que ayudan, o sea, ver lo que realmente has construido y que realmente ujú. para ambos, incluso obviamente ahorita estamos hablando de ti, pero para ambos llegar de otro país y construir y ver como los frutos del esfuerzo que Sí, has hecho por tanto tiempo, yo que lo veo desde afuera, es muy lindo. Es ah, muy lindo y es muy gracias. inspirador ver ese apoyo y ver que dentro del mundo también artístico, que puede ser muy competitivo y puede ser muy cutthroat y todas estas cosas, yo siento que su círculo no es así. Su círculo es ¿No? más de colaboración, de vamos a ayudarnos. Es Y eso es importantísimo. Sí. tan esencial Ujú. sí, pues el colaborar. Y bueno, sí, tomando nota hay que comunicarse, No, hay y que eso es decir las así también con las cosas. amistades, exactamente, de Sí, verdad que sí. Yo creo que es importantísimo con las amistades, varias cosas, la comunicación también, o sea, es saber si alguien está molesto por algo, lo que sea, y sobre todo buscar gente que, que se alegre ujú, por your success, o sea, sí, y que no sea gente odiosa, que esté simplemente buscando cómo bajarte el piso, esas cosas, que hay claro, mucha gente así, claro. y eso es demasiado importante, o sea, ¿Cuál es una rodearse de manera para gente. ti de Ujú. reconocer que eso es lo que está pasando? Porque, y pregunto esto porque creo que puede ser muy tricky, porque hay gente que viene por debajito Claro, sí, sí, sí. ya yo hoy en día, o sea, lo pregunto porque yo para mí hoy en día, mis sentimientos, lo que yo siento en el cuerpo, Ujú. de Lo tienes cómo bastante esa claro. persona se está approaching, está llegando, lo que está diciendo, así parezca, ¿sabes? El lobo disfrazado de oveja, Ujú, kind of thing. ujú. ¿Cómo lo reconoces tú? O sea, ¿cómo sabes que no están viniendo a ti por algún interés en particular y que realmente están alegrándose? Es una gran pregunta y la verdad de la verdad, yo no, o sea, yo creo que es intuición al Mm, inicio. O ujú, sea, y con el tiempo uno se va a dar cuenta si la pegó o no, digamos, pero claro, yo creo que es intuición y yo sí siento que una de las cosas que yo diría que sí me ha ayudado en la vida es que tengo bastante buen radar para eso. ok. Yo creo que tal vez no sé si viene a ver, estar en Latinoamérica, donde un montón, o sea, siempre no Sí, falta el uno, pillo, uno ¿verdad? está Que pendiente, está pendiente de todo, así de quién está detrás pendiente mío, de si me van a todo. quitar la billetera. Sí, 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 Entonces sí. yo creo que es como esa malicia de tal vez, porque yo siento Bueno, que esa calle, lo eso te uno lo da la es de la calle. calle, exactamente. Yo siento que yo por lo menos soy bastante bueno oliendo eso. Ujú, Y he fallado un par de veces, sí, posiblemente, pero por lo general, no. Y es más, yo creo que soy un poco más desconfiado que confiado. O sea, las veces que he fallado, siento que ha sido más bien de que me he como sheltered o como que no le he confiado a una persona y ujú, después me doy cuenta, no, esta persona la verdad sí es bastante buena. Yo creo que eso me ha ujú. pasado más que lo al revés, que yo no Ahí soy una sí. persona que es como que, ay, 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 pues si no conozco a una persona y Ujú. después digo, ay, no, pero este me va a echar un hachazo por la espalda, ¿no? Sí, Yo sí, tengo sí, mucho cuidado sí. con eso. O sea, no soy descortés ni nada, pero no me abro, no, o sea, no me pongo así como a irme detrás de Sí, hacer un montón de cosas por una persona que no conozco y que no verdaderamente confío. sí, Entonces, yo creo que uno siempre con mucho, o sea, cordial, amistoso, pero no me voy a ir de espaldas por una persona que no conozco verdaderamente. claro, Entonces yo claro, creo que más claro, bien es eso, como que tener como esa guardia un poquito, todo bien, todo normal, pero no confiarse demasiado. claro. Y poco a poco, como te digo, a veces he fallado en ese sentido, de que conozco a una persona, digo, no, este no me da buena vibra, Y no te sé, sorprende y más me bien. sorprende al rato. A Mejor las esa veces experiencia que mejores, la otra. prefiero mil veces eso, y eso sí me ha pasado y también es bueno reconocerlo. Sí, Y sí, decir, sí, ¿sabes sí. qué? Yo creo que mi primera impresión de esta persona estuvo completamente equivocada. Ujú. Y eso es una Bueno, y buena te cosa. enseña que no Ujú. podemos juzgar el libro solamente por la portada, ¿no? Exacto. Que yo creo que es muy Ujú, importante. Y al final, todos tenemos una portada. ujú, Todos tenemos una portada, sí. cualquiera que sea. De hecho, le estaba hablando con otra persona también dentro del podcast, otro de nuestros invitados, donde todos tenemos como que este branding que ponemos al mundo o esta máscara que ponemos al mundo. No necesariamente tienes que ser artista para eso, o sea, eso lo No, vemos en las redes todo. sociales. Uf, Los vemos con, Instagram. sí, lo ves totalmente en las redes sociales de decir, ah, bueno, pero esta persona, cuando yo la conocí, no es esto que yo estoy viendo aquí, ¿no? Son dos Ujú, cosas como que muy distintas. Entonces, está esta sensación bueno, voy a juzgar por lo que veo, ujú. pero ya luego conoces y dices, no, todo lo contrario, ¿qué Sí, tal? ¿Qué sé yo? exacto. ¿Qué? Somos panas, gracias a Dios.
Y eso yo lo he visto Ujú. mucho con el círculo de amigos que ustedes tienen, de Ajá. verdad, No, sí, la verdad, sí. O sea, yo siento que aquí los amigos, nuestro círculo de amigos es la familia. sí. Y la La mayoría, yo familia que creo que uno tenemos escoge. en común eso, la mayoría no tienen a sus familias acá. O Ujú, sea, hay algunos, un par que sí, pero la mayoría no. La mayoría, ya sea, pueden ser de Estados Unidos, pero de otros lugares ujú, que aquí están solos igualmente, sí. o internacionales. Muchos de nuestros amigos son internacionales. Y yo creo que tenemos eso en común, que es como que buscamos nuestra propia familia, ¿no? Ok, Y eso claro, siento que claro, es claro. importantísimo para Bueno, desarrollarse. en esa nota, tú eres familia para mí, un hermano De verdad que que sí. casé. Ajá, exacto, sí. Yo soy parte de la familia, me quieras o no. Bueno, pues sí, a ti sí te queremos. Pero es eso también, esa familia que nosotros conformamos y que vamos conformando a lo largo del proceso, Ujú. tanto tú como Yami, o sea, yo de hecho tengo una habitación en la casa de ustedes que yo Ahí está. siento que debería tener mi nombre ya en la portada, en la puerta, pero es eso, encontrar esa familia que uno no tiene cerca Ujú. y es muy bonito porque toma mucho esfuerzo. Sí, Toma de verdad que mucho sí. esfuerzo, mucho discernir, Ujú. mucho conocerse a sí mismo para saber exactamente hacia dónde que uno quiere conformar y yo creo que lo que has logrado es muy, muy, muy bonito. Gracias. Así que felicitaciones por eso. Ah, Me encanta ver todos gracias. esos layers, todas esas capas de no solamente soy músico, ahora soy entrepreneur. Y ahora, y yo creo Ujú. que eso también se trata mucho de estas conversaciones, de que Ujú. somos muchas cosas a la vez. Y qué Claro. bonito eh, poder asumirlas todas y poder descubrirnos en estos diferentes momentos, formas de expresión, por decirlo Ujú. de alguna forma. Y bueno, Totalmente. yo muy agradecida por tenerte aquí. Ah, no, un placer, de verdad que sí. Qué bueno que la vida nos unió de Costa Rica, Venezuela, donde sea. Qué lindo ver Aquí hacia en Los atrás y Ángeles, decir, sí. wow, mira dónde estamos hoy en día y sentirnos inspirados el De uno al verdad que otro. sí. Sí. Así no entiendan nada de lo que haces es fenomenal, es Ah, gracias. increíble No, te gracias por deseo lo invitarme. mejor. Es Sí, un honor estar aquí. para alguien Sí. tan reservado también, se nos abrió Daniel. No, así es. Ujú. Gracias, de No, verdad y que sí. gracias. Sí. Y bueno, esperamos tenerte más, tener más proyectos que traigas. Te esperamos tener a Rafi aquí también en algún momento, ya en Ah, otro proceso de la cuando quieras. evolución. Sí. Así que muy, muy lindo. Sí, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en nuestro podcast Multiverso Infinito, donde descubrimos qué tan infinitos somos todos como seres humanos. Nos vemos en la próxima.